Primero, tengo que decir que en ningún momento se nos ha informado al Partido Popular, al Grupo Municipal Popular, de nada de lo que en la residencia de ancianos o de las medidas que se estaban tomando por parte del actual equipo de gobierno, de lo que se estaba haciendo, de lo que se pretendía hacer con la residencia de ancianos. Como digo, no se nos ha informado de nada. La información que hemos obtenido ha sido a través de notas de prensa en las cuales manifestaban que aquí se había generado un problema, que este problema es porque el Partido Popular no había hecho nada, que cuando tenía responsabilidad de gobierno no había tenido ningún tipo de sensibilidad con esta institución, que no se había hecho nada y que además se había guardado en un cajón como aquel que quiere ocultar algo. Nada de esto es cierto. Y tengo que decir, porque estuvimos y por tanto la información que nosotros tenemos es a través de estos comunicados de prensa y de esa rueda de prensa que se dio hace 2 días en el Ayuntamiento de Aspe por el actual alcalde por imposición, Manuel Díez, y por el anterior presidente de la residencia de ancianos y un auditor que se ha buscado desde el Ayuntamiento para estas cuentas, que yo tengo que decir que a mí me llamó y nos llamó a todos mucho la atención el que una persona, un auditor, un economista, está hablando de unas cifras en las cuales está hablando de una auditoría de los 3 últimos años. En otras ocasiones, en sus manifestaciones, afirma y habla de 5, 6 o 7 años. También habla en alguna ocasión del coste cero de cuando estaban allí las monjas, cuando nos estamos refiriendo a un periodo de hace más de 10 años. Y también nos llamó mucho la atención el que hablase de una deuda en torno a los 3 o 4 millones de euros. De una horquilla estamos hablando de 166 millones de las antiguas pesetas. Pero sí hubo en esas manifestaciones, en esto que dijo el auditor que ha buscado el equipo de gobierno actual, sí hubo algunas manifestaciones que a mí me gustaría reseñar. Una de ellas fue que los ingresos medios de los ancianos estaban en torno a los 300 o 400 euros al mes, cuando el coste medio del anciano es de 1.300 euros al mes. Y esto le llevó a afirmar que se estaban rectificando en los últimos años porque la cuota se está ajustando a lo que en la realidad es el coste de este residente del asilo. Y esto lo vengo a decir porque es la base por la cual esto fue una de las reuniones que nosotros tuvimos y en donde se dio esta solución de viabilidad a la residencia de ancianos. También afirmó el auditor que en el 2011 ya casi no hay pérdidas. Y miren, casi no hay pérdidas porque aquí ha ocurrido algo en la residencia de ancianos, que el mismo presidente de la residencia de ancianos, Rafael Antón, hace referencia a una muy mala gestión. Y él mismo lo admite. Él mismo admite que él ha hecho unos préstamos en los cuales han sido o han estado mal negociados. Él mismo lo reconoce. También dice que cuando se pretendió hacer la reforma, y todos ustedes lo han escuchado en esa rueda de prensa, cuando se hizo la reforma, llamó a Roberto Iglesias a las 8 de la mañana para plantearle el problema. El problema era un montante de millones de pesetas, mucho más de lo que se tenía en un principio previsto, y que le dijo que para adelante. Y él mismo reconoce que en ese momento es cuando ahí se le desfasa avales, préstamos y todo. Él mismo lo afirma, y estamos hablando del año 2004. 2004. En ese momento es cuando ahí en la residencia empieza el verdadero y auténtico problema. Un problema que, como todos sabemos, las monjas de nuestro pueblo que atendían la residencia de ancianos, no sabemos si se marcharon voluntaria o involuntariamente. Lo cierto es que esa residencia empezó a tener unos costes y allí no se llevó una gestión como Dios manda. Nosotros entramos en el ayuntamiento en el 2007 y tengo que decirle al alcalde actual de nuestro pueblo que nos encontramos, sí, en el cajón, una deuda de 40.000 euros de agua. 40.000 euros de agua que hemos intentado arreglar a lo largo de esta legislatura y que por primera vez en nuestro ayuntamiento, el equipo de gobierno del Partido Popular
tuvo un convenio con la residencia de ancianos. Y tengo que decirles, y ustedes son también testigos porque lo tienen grabado en sus cámaras, aquella entrevista que dimos cuando se firmó el primer convenio, algo que venía solicitando la residencia de ancianos desde el año 99. Desde el año 99. Y ahí están las actas para demostrarlo. Por lo tanto, en ese primer convenio, en ese momento en el que se regulariza de la forma como el ayuntamiento va a ayudar a la residencia de ancianos y de lo cual ahora Sergio, como concejal responsable, va a dar mucha más información, el señor Rafael Antón nos dio muchísimas gracias porque era un momento histórico para la residencia de ancianos. Han sido numerosas las visitas que hemos tenido, tanto a la Consellería de Bienestar Social a nivel territorial en Alicante, como a la Consellería de Valencia. La última entrevista que tuvimos en la Consellería de Valencia, en la cual tuvimos una entrevista con el secretario autonómico, don Fernando, Rafael Antón y una servidora, allí Rafael Antón expuso el problema que tenía la residencia. Y el problema que tenía la residencia es que tenía residentes que estaban pagando única y exclusivamente 300 o 400 euros, que estaban con la subvención, únicamente con la subvención y no con la ley de dependencia. ¿Por qué? Porque había un interés, como él mismo reconoció en la entrevista que dio junto a Manuel Díez, había un interés en que se diesen 12.000 euros para poder entrar en la residencia. 12.000 euros que él mismo reconoce en esa entrevista, en esa rueda de prensa que dio antes de ayer, que aquello era tapar un ladrillo para levantar dos. Por tanto, es una mala gestión que no puede achacar a que no se le ayudó o no se le tuvo sensibilidad por parte del equipo de gobierno del Partido Popular y que ahora sí que la tienen. Y digo que esto es muy importante, las palabras que dijo el auditor, porque resulta que en esa misma reunión con el secretario autonómico se le plantea la solución al presidente de la residencia de ancianos. Y es que se tiene que ir eliminando el mayor número de residentes que están con subvención porque no cubre lo que es la totalidad del coste, que el mismo auditor ha dicho que son 1.300 euros. Y, por tanto, todo el número, todos los residentes que estén en la residencia de ancianos tiene que ser el mayor número con ley de dependencia que la Consellería sí que la cubre. Ahí está la solución. Ese es el plan de viabilidad que después se nos ha vendido y que se nos ha dicho que es lo que se tenía que hacer. Pero es que resulta que ese plan de viabilidad es el que se estuvo aconsejando desde la Consellería, del que fuimos testigos y desde el que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Social y los servicios de Bienestar Social, se pusieron manos a la obra para hacer el mayor número de expedientes de dependencia de las personas que estaban en la residencia de ancianos. Lo que no le podíamos dar es pagarle un convenio cuando no estaba, ese convenio no estaba él al día en el pago a la Seguridad Social, porque eso habría sido cometer una ilegalidad y el dinero es un dinero público. Por tanto, no podíamos firmar ese convenio. Quiero decir que se colaboró todo lo que pudimos. Estamos dispuestos a colaborar. Pero también quiero informar de una cosa. El señor alcalde dice en esa rueda de prensa que se ha nombrado una junta directiva nombrada por el señor alcalde o con un presidente nombrado por el señor alcalde, con lo cual vemos que se vuelven a repetir errores del pasado, y que están todos los colectivos de ASPE y todos los partidos políticos. Eso es falso. Dicho en palabras de Manuel Díez. El Partido Popular, en la persona de Carlos Calatayud, está representado porque Agustín Botella, persona que el señor alcalde pone como presidente, a motu propio y de forma personal va y le dice a Carlos Calatayud si quiere participar y que quiere que participe, puesto que en la lista que el señor alcalde le ha proporcionado no hay ningún miembro del Partido Popular y Agustín considera que tenemos que estar representados. Por tanto, la primera intención del señor Manuel Díez es, igual que ha venido haciendo durante estos meses, dejarnos de lado y seguir dejándonos de lado en esto. Pero no, lo pide Agustín, Carlos está representado y el Partido Popular, como digo, colaboramos cuando éramos oposición ante 2007, siempre. Colaboramos cuando fuimos gobierno de 2007 a 2011 y seguiremos colaborando con la residencia de ancianos y con el pueblo de ASPE a partir de este momento. Pero ojo, con condiciones. Con condiciones. Y las condiciones que el Partido Popular pondrá para seguir colaborando en esa junta directiva nueva y seguir participando serán, primero,
que se investigue, se vea y se aclare toda la situación económica desde un inicio, es decir, del momento en que la congregación de las monjas dejan de gestionar y de trabajar y se cambia el modelo de gestión y el modelo de funcionamiento del asilo. Desde ahí queremos que se aclare toda la situación. En segundo lugar, que se aclare qué responsabilidad a partir de este momento van a tener los nuevos miembros de esta junta directiva. Porque ya se dice, todo lo de pasado es de la junta directiva anterior, vale, pero los que entramos ahora, ¿qué responsabilidad? Como el juez, que la nueva junta directiva se ha presentado hoy, como el juez diga no al concurso de acreedores, entonces, ¿qué va a pasar? Los que ahora se han metido a trabajar, ¿qué pasarán? ¿En qué situación quedarán? Segunda condición. Y tercera condición, que las decisiones, las informaciones y demás, hay una junta directiva, se supone que soberana, como antes existía. Aquí nos olvidamos de que la residencia de ancianos tenía una junta directiva, una asamblea y unos estatutos. O sea, tenía capacidad jurídica suficiente para haber pedido un concurso de acreedores y para haber hecho un plan de debilidad. Si no se hizo, ya veremos por qué no se hizo. Pero que las decisiones las tome la junta directiva y no el señor alcalde. El señor alcalde, como decía ayer, vuelvo a estar en el cargo honorífico, que hasta el momento, como presidente de honor, que hasta el momento no he tenido que ser porque he tenido que trabajar muy duro para hacer esto. Pues, señor alcalde, ya hay una junta directiva legítima, representada. Ahora que sea la junta directiva quien dirija. Dejemos de politizar y usted ahora apártese y que sea la junta directiva quien reciba información y quien tome decisiones. Solamente en el cumplimiento de esas tres condiciones, el Partido Popular trabajará codo con codo y abrazo partido para que la residencia de ancianos efectivamente sea viable. Y eso se verá de aquí a un tiempo. Y si no fuese viable, pues entonces tendremos que ver qué opciones hay. Nos hemos encontrado con que esta situación, y la voy a calificar, una situación muy desagradable, incluso sucia, políticamente sucia, porque yo veo una maniobra política a la cual se ha prestado Rafael Antón. Ya se prestó con anterioridad, pero ahora se ha prestado, y creo que de una forma muy desagradable, porque una cosa es que uno se preste para no reconocer una labor de un partido y de unas personas de un partido, en este caso del Partido Popular, y otra cosa es que se preste para tirar por tierra la labor o lo que ha realizado el Partido Popular siendo gobierno, y que intente emborronar y decir que aquí no se ha hecho nada. Y esto lo vengo a decir porque nunca, desde el Partido Popular, nunca hemos dicho nada.